¿Sabes quién soy?, fue lo que dijo un jefe arrogante cuando un proyecto muy costoso se sale de control porque despidió a un empleado irreemplazable. Desde el principio, la situación se presentó en un proyecto de restauración de un edificio de gran valor histórico. El trabajo general lo dirigía la empresa contratista SEC Limited, pero una parte muy especializada, la que competía en métodos de restauración antiguos, recayó en David, ya que, según la lista proporcionada por el arquitecto, él era el profesional con mayor disponibilidad. No obstante, en cuanto el propietario de ACC llegó a la obra, su actitud altanera y prepotente, a quien todos en la obra apodaban el Gritón, dejó claro que nada iba a ser normal ese día. Mientras David se concentraba en su labor de restauración de las paredes, el jefe se dedicó a dar órdenes absurdas, pidió un café a uno de los carpinteros y, tras 15 minutos, volvió a incordiar para preguntar por el Gritón que debía traerle el café. A pesar de que David, calmado, le respondió que únicamente estaba contratado para realizar el trabajo en las paredes y que no era su empleado, la respuesta no fue bien recibida. La situación llegó a su clímax cuando el Gritón perdió la paciencia y, en tono altivo y sin mediar mayor explicación, le gritó a David que estaba despedido y que abandonara el sitio inmediatamente. David, con la tranquilidad y firmeza que lo caracteriza, sacó su teléfono y empezó a grabar como prueba de lo sucedido. Así comenzó lo que se convirtió en una saga repleta de injusticias, demandas de rectificación y, sobre todo, una lucha por la dignidad y la integridad profesional en un entorno donde la prepotencia y la falta de ética no parecían tener límites. Actualización 1. Poco después de ser despedido, David recibió una llamada del encargado de obra, quien, en tono irónico y mezclado con cierta vergüenza, le comunicó que el jefe se disculpaba aunque, según la conversación, el propio El Gritón estaba fuera del país y no podía ofrecer una disculpa en persona. La propuesta era que David volviera a la obra, pero únicamente bajo condiciones muy estrictas. 1. Una disculpa personal cara a cara. 2. El pago de los días perdidos debido al despido intempestivo. 3. El abono completo del valor contractual por adelantado antes de reiniciar el trabajo. 4. Y que todo esto se realizara antes del jueves, para que David pudiera terminar el trabajo a tiempo y no afectar su siguiente compromiso. David, fiel a sus principios, se negó a aceptar condiciones que, a su juicio, eran injustas y una clara muestra del poder abusivo del jefe. Aunque muchos hubieran esperado que aprovechara la situación para exigir una compensación excesiva, él prefirió no aprovecharse de la desgracia ajena, pues para él ser un caballero de la vieja escuela era cuestión de honor. Actualización 2. Desafortunadamente, las cosas no mejoraron. David descubrió que el encargado de obra, a quien se le había encomendado transmitir el mensaje, había sido el chivo expiatorio de la situación y, en consecuencia, había sido despedido él mismo. Sin ese mediador, la posibilidad de recibir una disculpa directa desapareció. El director de operaciones de SEC Limited, considerado el segundo al mando, se puso en contacto con David para renegociar generosamente el pago, pero sin ofrecer la posibilidad de que el jefe regresara ni de que se subsanara el daño moral causado. David dejó claro que, tras la actitud prepotente y punitiva del El Gritón, él no se sentía en deuda ni comprometido a retomar el trabajo. El jefe, demasiado mezquino para ser reprendido por un artesano tan experto, había perdido todo crédito ante David, quien se mantuvo firme en su decisión de no volver. Actualización 3. Aquella noche, ya entrada la madrugada y después de salir a tomar algo en el pub, David recibió una llamada inesperada del ex encargado de obra, el mismo que había intentado mediar antes. Según contaba, el arquitecto había recomendado al antiguo encargado para un nuevo puesto de dirección en otra obra, lo que parecía ofrecerle una segunda oportunidad profesional. En una conversación que se extendió en tono de broma y cierta ironía, incluso se mencionó que el encargado deseaba enviarle un regalo en forma de botella de Cardo Gold Reserve. Sujeto a ciertas condiciones cómicas, se pudo notar la frustración acumulada. David, sin embargo, se mostró escéptico y, a pesar de la oferta, no se dejó tentar por la idea de reintegrar al antiguo encargado a la empresa de su antiguo jefe. Para él, lo que importaba era la rectitud en el trato y el respeto hacia la labor profesional, valores que claramente estaban en entredicho en SEC Limited. Fue en ese momento cuando reafirmé mi admiración por David, pues se mostraba intransigente en defender sus principios, aunque ello significara renunciar a oportunidades que pudieran haberlo beneficiado. Actualización 4. La historia tomó un giro inesperado cuando el ex encargado de obra no consiguió el empleo con la nueva compañía. Sin embargo, en una jugada de la fortuna, recibió una oferta de contrato fijo por 18 meses para un proyecto en un centro de distribución, aunque con la condición de ser autónomo. Aunque la oferta no era perfecta,
era mejor que la incertidumbre y la humillación sufrida en ACC. Por su parte, en la obra en la que David se había desempeñado, se produjo otro cambio. Un especialista búlgaro, al que David apodaba con cierto recelo Stefan, comenzó a trabajar en la parte especializada de la restauración. David, apasionado por la exactitud histórica, temía que Stefan utilizara materiales modernos en lugar de los componentes tradicionales requeridos para respetar la integridad del edificio. Conocía bien a los pocos proveedores que podían suministrar esos materiales escasos, y estaba decidido a asegurarse de que se respetaran los métodos del siglo XVII en lugar de adoptar técnicas de mediados del siglo XIX. Así, se marcó el reto de vigilar cada detalle, pues sabía que el más mínimo error podría costar muchísimo a la reputación de la obra y, en última instancia, a la integridad del edificio. Actualización 5. Los temores de David se confirmaron en cierta medida. Stefan, el especialista búlgaro, inició sus trabajos, pero las entregas de materiales demostraron ser insuficientes o incorrectas. Los productos que se estaban utilizando provenían de un proveedor ordinario, y no del único que contaba con el stock necesario para mantener la autenticidad del trabajo. David, con su pasión por el detalle y la preservación histórica, se negó a dejar pasar el error. Se sintió obligado a notificar a todos los implicados, al arquitecto, a la autoridad local de planificación, al cliente y a Historic England. La situación se agravó cuando se descubrió que, además, se había tomado la decisión de retirar una parte interna esencial de la estructura del edificio, una decisión que fue ejecutada de manera unilateral y sin respetar las normas de conservación. Esta alteración, ordenada también por el temido El Gritón, constituyó un grave incumplimiento, ya que en propiedades listadas está terminantemente prohibido cambiar elementos originales sin el proceso adecuado. Los inspectores del Departamento de Planificación confirmaron que la intervención era incorrecta y se emitieron notificaciones formales al contratista advirtiendo de posibles sanciones y, en el peor de los casos, un proceso judicial que podría acarrear multas multimillonarias y hasta prisión para quienes estuvieran implicados. Actualización 6. El desenlace en la obra parecía encaminado al desastre. Según la información recabada, Stefan terminó su trabajo hace ya 2 semanas, pero las evidencias sugerían que había empleado técnicas de origen búlgaro del siglo XIX, en lugar del método inglés del siglo XVII exigido para el proyecto. Con la inquietud al máximo, David se puso en contacto de nuevo con el arquitecto, el cliente, la autoridad de planificación y Historic England, exponiendo sus serias dudas sobre la calidad y la autenticidad del trabajo realizado. La investigación reveló que no solo se habían utilizado materiales erróneos, sino que también se había efectuado una modificación no autorizada en una parte crucial del edificio. Los inspectores habían encontrado que el contratista, al tomar la decisión de reemplazar una estructura interna antigua por un soporte moderno, había destruido un elemento de gran valor histórico y arquitectónico. Esta acción, claramente atribuible a la imprudencia y la arrogancia del El Gritón, amenazaba con desencadenar un proceso legal severo contra SEC Limited. Los correos electrónicos y evidencias recopiladas mostraban que el propio jefe había ordenado el cambio de forma directa, lo que agravaba aún más la situación. Ante este panorama, la investigación se intensificó y se planteaba la posibilidad de una acusación penal, ya que la alteración y destrucción de elementos protegidos de un edificio listado es un delito grave que puede acarrear tanto multas enormes como penas de prisión. Actualización 7. Las consecuencias para el temido El Gritón no tardaron en llegar. Se anunció que había sido entrevistado bajo cautela en relación con el asunto, lo que significaba que las autoridades estaban preparando el terreno para posiblemente acusarle, al igual que al project manager y al ex encargado de obra, por su implicación en los hechos. Durante este proceso, el ambiente en SEC Limited se volvió insostenible, se corrió la voz de que los empleados ya estaban hartos de las amenazas, las humillaciones, de miedo instaurado por el jefe. Finalmente, se confirmó que El Gritón había sido despedido. La noticia se extendió rápidamente entre los trabajadores y dentro de la empresa, cuyos dueños familiares que controlaban más del 50% de la compañía estaban aterrorizados ante la posibilidad de enfrentar multas y sanciones millonarias, además de la pérdida de contratos importantes. La tensión era palpable, y las conversaciones giraban en torno a la necesidad de reparar el daño hecho, tanto en términos económicos como en la reputación de la empresa. Se planteaba la opción de rescindir definitivamente el contrato con ACC y de buscar nuevos contratistas especializados en conservación. En medio de todo esto, la controversia se extendió a otros frentes, pues también se habló del caso de un presunto abuso sexual y acoso laboral ocurrido en el pasado, aunque esos rumores quedaron en un segundo plano tras la magnitud de los problemas técnicos y legales derivados del daño al edificio.
Conforme avanzaban los días, la historia fue adquiriendo matices personales y trágicos que iban más allá del conflicto laboral y técnico. La narración original fue iniciada por mi difunto esposo, Mark, quien se encargó de actualizar los acontecimientos con su característico humor ácido y aguda observación de la realidad. Sin embargo, la tragedia golpeó de nuevo cuando Mark sufrió un grave accidente de tráfico. La descripción de sus lesiones, desde huesos rotos, costillas fracturadas, hasta daños en su visión y múltiples puntos de sutura era estremecedora. Durante un tiempo, se mostró con una fuerza admirable, bromeando a pesar del dolor, pero el golpe emocional y físico fue demasiado para él. En un impactante giro de los sucesos, justo cuando parecía que la historia podía dar un vuelco hacia la justicia y la reparación, Mark falleció repentinamente, dejando a todos en un estado de incredulidad y dolor profundo. La noticia se difundió entre quienes seguíamos el relato, y mi labor se volvió doble, además de ser testigo y cronista de los hechos relacionados con la obra y los abusos en ACC. Tuve que asumir el rol de dar a conocer la triste noticia de la pérdida de mi compañero y esposo. Con gran pesar, informé a quienes habían seguido la historia que, a pesar de los deseos de recuperación y las muestras de cariño, Mark no pudo superar los reveses y falleció inesperadamente. Tras el fallecimiento de Mark, la comunidad se mantuvo en vilo esperando una conclusión que aclarase el destino de cada uno de los involucrados. En los días siguientes, surgieron nuevas actualizaciones que ponían en relieve tanto la lucha por la justicia en el sector de la construcción y la conservación, como el dolor personal que nos asolaba a quienes quedábamos atrás. Durante los meses siguientes, recibí mensajes y comentarios de cientos de personas, muchos de ellos deseando saber qué pasaría a continuación. En una de las últimas actualizaciones, se informó que el ex encargado de obra, tras ser despedido de ACC, finalmente consiguió un contrato fijo por 18 meses en un proyecto de un centro de distribución. Aunque esta situación representaba una mejora en comparación con la incertidumbre anterior, se destacó que la naturaleza temporal del contrato implicaba que su futuro seguía siendo incierto. Por otro lado, David continuó luchando por que se respetaran los métodos tradicionales en la restauración del edificio. Su preocupación se centraba en que, si el especialista búlgaro usaba materiales modernos los cuales estaban siendo suministrados por un proveedor distinto al requerido, la autenticidad y el valor histórico del edificio se verían comprometidos. Durante este periodo, David se mantuvo en constante comunicación con el arquitecto, el cliente y las autoridades locales para asegurarse de que la inspección y eventual reparación del trabajo defectuoso se realizaran de acuerdo con las normas exigidas para un edificio listado. La tensión en SEC Limited no disminuía. La investigación sobre la modificación ilegal de la estructura del edificio reveló una cadena de decisiones erróneas, desde el orden de retirar un elemento interno clave, hasta la posterior imposibilidad de reemplazarlo con materiales compatibles con la época original. Los inspectores del Departamento de Planificación se hicieron eco de que, si se confirmaba el daño, la empresa se enfrentaría a procesos judiciales que podrían resultar en multas de cientos de miles de libras o, incluso, en penas de prisión para los responsables. La evidencia, que incluía correos electrónicos y testimonios, apuntaba directamente al El Gritón, cuya conducta abusiva había pasado de ser una simple falta de respeto a un delito grave contra la conservación del patrimonio histórico. En medio de esta vorágine de hechos técnicos, legales y emocionales, la historia también se convirtió en una narración sobre el precio humano de la injusticia y la negligencia. David, quien desde el principio se había mostrado íntegro y comprometido con su oficio, se vio forzado a enfrentar no solo la pérdida de un empleo, sino la traición de un sistema que premia la prepotencia sobre la excelencia y el respeto profesional. Yo, como testigo y narradora, me sentía a la vez impotente y furiosa ante la cadena de injusticias que parecían no tener fin. La culminación de esta saga se vio marcada por la intervención de la justicia. Tras meses de investigaciones y múltiples testimonios, las autoridades confirmaron que se iban a tomar medidas legales contra SEC Limited y, en particular, contra el responsable directo de las alteraciones ilegales, el mismísimo El Gritón. Se habló incluso de que se le podría acusar de fraude, de destrucción de elementos patrimoniales y de obstrucción a la justicia, entre otros cargos. Los dueños de la empresa, aterrorizados ante la magnitud de las posibles sanciones económicas y penales, se vieron obligados a apartar al prepotente jefe y a reconsiderar toda la gestión del proyecto. No obstante, mientras los procesos judiciales seguían su curso, el dolor personal y la pérdida se hicieron aún más evidentes en mi día a día. Tras la muerte de Mark, recibí cientos de mensajes y cartas de solidaridad, pero también la implacable soledad de ver pasar los días sin la presencia de alguien tan querido. Mi vida se transformó en una sucesión de actualizaciones en las que, entre lágrimas y rabia contenida,
relataba los avances y retrocesos de una historia que ya no solo era de un proyecto fallido, sino de la lucha contra la injusticia y la defensa del patrimonio histórico. Con el paso del tiempo, la saga se fue cerrando de manera agridulce. La empresa SEC Limited tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, con investigaciones que prometían castigos severos para quienes hubieran contribuido a la catástrofe. Por su parte, David siguió siendo un ejemplo de integridad, negándose a ceder ante la tentación de aprovecharse de la situación para obtener beneficios desproporcionados. Su lucha se convirtió en un testimonio de que, incluso en un mundo dominado por la arrogancia y el abuso de poder, todavía existen personas que se empeñan en mantener los valores y la ética profesional. Hoy, al mirar atrás y repasar cada una de las actualizaciones de esta historia, me doy cuenta de que lo vivido ha sido una mezcla de desilusión, valentía, justicia y, sobre todo, humanidad. He compartido con vosotros cada detalle importante, desde el despido humillante de David, pasando por las negociaciones imposibles y los errores irreparables en la obra, hasta el dolor insoportable de perder a alguien tan querido como Mark. Mi intención siempre fue relatar, en primera persona, lo que sucedió y cómo, a pesar de las dificultades, se alzó la voz de la verdad y el compromiso con lo correcto. Esta crónica no es solo un relato de un proyecto de restauración que se fue al gaveta, sino también una reflexión sobre el precio que se paga cuando se olvida el respeto y la ética en el mundo laboral. Cada actualización desde la primera, en la que se hizo evidente la tiranía de un jefe arrogante, hasta la última, donde la justicia parece asomarse a la puerta y el dolor se convierte en un recordatorio constante de lo efímero que es la vida, forma parte de un entramado de sucesos que, aunque trágicos, también enseñan y transforman.